Primero, cuando estamos hablando de hardware, estamos hablando de todos los componentes físicos que podemos tener de un ordenador, de una computadora, de una tablet o demás. Si hoy en día te pregunto, ¿cuáles son todos los dispositivos tecnológicos que tenemos? Vamos a hablar desde celulares, televisores, computadoras, servidores, ¿sí? Es muy amplio el contenido que tenemos hoy en día. Vamos a ver que si desarmamos una computadora, ¿sí? Si desarmamos una PC, lo primero que vamos a encontrar va a ser la placa madre, ¿sí? La mother. Vamos a ver que en la imagen superior derecho vamos a ver que tenemos una placa madre de un celular. ¿Lo identifican? Sí. ¿Sí? ¿Lo llegan a ver? Perfecto. Es esta imagen que está acá, ¿sí? Sí, no sé si pueden ver el cursor. ¿Sí? Van a ver que tiene una cámara integrada. Bueno, esta es la placa madre de un celular. No se ve el cursor, entonces perfecto, no tengo que hablar del cursor. El aprendizaje es continuo. Bien, si vemos abajo de la imagen vamos a ver una notebook desarmada. Vamos a ver que ahí tenemos la existencia de una placa madre, ¿sí? Y en el costado tenemos otra placa madre que estamos hablando de un servidor. ¿Sí? Acá tenemos tres tipos de... ¿Quién está moviendo el mouse? Ah, SSB. ¿Quién es? ¿Mariana Re? No. ¿Yo qué hice? Bueno, Yo moví antes ¿vos esto. moviste? Ahora Ah, perfecto. Ignacio es. Bueno, esta es la placa, una placa madre de un servidor. En realidad es una computadora, pero bueno. Ustedes piensen de que la tecnología fue evolucionando, ¿sí? Y las placas madres se van adecuando teniendo en cuenta la evolución. Ya vamos a ver un poco de la historia. Pero bueno, primer componente, la placa madre. Segundo componente, ¿sí? El procesador. Si uno analiza los procesadores que existen en el mercado, vamos a ver dos grandes marcas. Una es Intel y otra es AMD. El procesador, la funcionalidad más importante que tiene es el de unidad aritmético-lógica y unidad de control. Primero, controla todo el hardware y segundo, hace todos los cálculos matemáticos. ¿Sí? Ejemplo, ¿alguna vez vieron que un celular cuando uno abre una aplicación, ¿sí? La aplicación empieza como a ejecutarse un programa, a ejecutarse, a correrse un script o un programa o un comando? Bueno, el procesador es el que va haciendo todo ese trabajo. Esa es la función del procesador, ¿sí? Es uno de los más importantes. Otro componente importante es la memoria RAM. La memoria RAM es un componente, ¿sí? Que lo que hace es copiar información para que la ejecute el procesador, ¿sí? Si yo les pregunto, ¿cuánta memoria RAM tienen las computadoras que están utilizando en este momento? ¿Alguien sabe? ¿O cuánta memoria RAM tienen los celulares? ¿Alguien lo puede identificar? A ver que escriban. Ni idea. Acá un celular tiene 6 GB. ¿Qué celular es? Van a ver que hay celulares que tienen Samsung. Uno de los últimos tiene que ser. Sí, el mío tiene 8 GB, pero es mi computadora. 8 GB de RAM, ¿sí? Es la computadora. Perfecto. ¿Qué se diferencia esta memoria con el almacenamiento que ya lo vamos a ver? La memoria RAM es una memoria de acceso aleatorio, ¿sí? Cuando uno ejecuta un programa o carga información, esa información es copiada a esta memoria y es utilizada constantemente por el ordenador, por el procesador. Es mucho más rápido accederlo desde acá que del disco rígido, ¿sí? Pero tiene la dificultad que cuando uno apaga la computadora, esta memoria se borra, ¿sí? ¿Todos se entienden hasta ahora? No. sí. Perfecto. Bien. Otro componente importante es el disco rígido. El disco rígido es el que tiene almacenamiento constante y es el almacenamiento más seguro que podemos tener en una máquina. Vamos a ver que tenemos dos soluciones hoy en día. Discos sólidos, ¿sí?
y los otros que son los discos magnéticos. Si podemos ver estos discos, tienen como un plato. ¿Llegan a verlo? Ese plato. Bueno, a través de estas púas que podemos ver acá, se va guardando la información en forma magnética, ¿sí? Por eso, si uno llega a acercar un imán a esta superficie, se borra la información que está guardada. ¿Se acuerdan de los disquetes? Sí. Seguro que todos utilizaron o vieron un disquete en su vida. Bueno, ¿qué pasa si acercábamos un disquete cerca de una radiación o cerca de un imán o cerca de una televisión? Perdí todo. Se perdía la información. Bueno, esto pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Si yo desarmo un disco rígido y yo le paso un imán, borro la información, porque la información es grabada a través de campos magnéticos, ¿sí? Y bien, como segunda opción tenemos el disco sólido. ¿Saben cuál es la diferencia del disco sólido y el disco común, magnético, de discos, de platos? ¿Vieron el ¿Puede pendrive? ser que sea compacto? ¿Vieron el pendrive? Vamos a hacer acá. ¿Vieron el pendrive? Yo acá Sí. tengo un pendrive. Bueno, este pendrive funciona exactamente igual que un disco sólido. O sea, yo acá adentro no tengo un disco magnético, ¿sí? El disco sólido es mucho más rápido que el disco magnético, ¿sí? Pero hay un problema, la capacidad que tienen, ¿sí? Si estamos hablando que un disco sólido medianamente económico hoy en día tiene los 120 gigas, 60 gigas, estamos hablando de en el otro tenemos 1024 gigas. ¿Sí? Van a ver que la capacidad uno y el otro es muy diferente, pero también la capacidad de acceso es diferente. Imagínense que este disco sólido trabaja de forma muy similar que la memoria RAM. ¿Sí? Si uno, por ejemplo, quisiera aumentarle la capacidad y la velocidad a una computadora, instalarle un disco sólido. Aumentás la velocidad muchísimo. ¿Sí? ¿Existen otros componentes que podemos encontrar? Sí, que es la placa de red, ¿sí? La placa de sonido, la placa de video, entre otras. Pero bueno, uno tiene que saber que toda esta arquitectura va funcionando a la par, teniendo el procesador, teniendo el disco rígido, teniendo la placa madre y teniendo todos los otros componentes conectados, ¿sí? Uno puede decir que a partir de la placa madre, ¿sí? Tenemos todos los componentes relacionados entre sí. ¿Mm? Y esto es la infraestructura de hardware. Estos componentes mencionados los vamos a encontrar en todos los dispositivos que uno analice. Ahora me vas a preguntar, ¿qué? ¿Un celular? ¿Eh? ¿El disco sólido no se borra con un imán? Hay formas de borrarlo, ¿sí? Con un imán sí se puede borrar, pero tiene que ser un imán de unas características especiales, ¿sí? El tema disco sólido es algo, ¿cómo te puedo explicar? Hay formas de guardar información, como lo mismo en la memoria RAM. Si vos llegas a congelar la memoria RAM, no se borra, ¿sí? Si vos un disco rígido sólido, lo llegás a congelar, ¿sí? Tampoco se borra la información. Pero borrado sí lo puedes borrar igual, ¿sí? Si vos le pones un imán, pero no un imán común, un imán de mucha capacidad, vos podés llegar a borrarlo, ¿sí? Eso es algo específicamente de informática forense y lo vamos a ver en la unidad número 12. Así que no nos adelantemos. Es muy interesante la pregunta, pero no me quiero adelantar. Ahora volviendo. Si ¿Puede yo ser que el analizo, aluminio lo ¿qué eso? ¿cómo? El aluminio, que esté en aluminio es mejor. Lo Eso. que pasa es que cuando vos tenés todos estos elementos están recubiertos, ¿sí? Sí. Para que no sean afectados por nada. Si vos estás recubierto con un imán, si está recubierto por un campo magnético, evitás que cualquier radiación le llegue, lo toque o lo maltrate o lo dañe, ¿sí? Es lo mismo que, por ejemplo, la señal de Wi-Fi. Si vos tenés una habitación con señal de Wi-Fi, la señal va a ir a otros lados. A menos que vos tengas toda la casa cubierta con aluminio, la señal de Wi-Fi no va a salir de tu domicilio. Sí, ya Ok. vamos a ver diferentes conceptos. Pero bueno, acá lo más importante es identificar
los diferentes componentes de hardware. Si yo le muestro un celular, ustedes van a decir, ¿tiene todos los elementos que hemos visto? Obviamente, en menor escala vamos a tener una placa madre, vamos a tener memoria RAM, memoria de almacenamiento y procesamiento. ¿Cómo uno puede identificar dentro del celular dónde está la memoria o dónde está el procesador? ¿Vieron que hay partes del celular que calienta más que otra? ¿Les ha pasado? Bueno, la parte donde recalienta, bueno, ahí está el procesador, ¿sí? El procesador es la parte que más calor, que más temperatura levanta, ¿sí? En un equipo. Si les pregunto, ¿cómo fue la evolución de los procesadores? Vamos a ver que en la historia los procesadores les agregaron más capacidad. Si vamos a ver la evolución desde un Pentium 1, 2, 3, 4, tenía mucha más capacidad. Pero llegó un momento que si le aumentabas la capacidad, era tan caliente, ¿sí? Que se derretía. Entonces lo que empezaron a hacer es dividir los celulares, ¿sí? Perdón, dividir los procesadores en otros procesadores, en diferentes núcleos. ¿Para qué? Para que procesen a la par, ¿sí? Leandro, ¿qué pregunta querés hacer? Levantaste la mano. Sí. Primero, los celos calientan cuando se cargan. Eso es específicamente por la batería litio, ¿sí? Cuando vos enchufás, vos pensás que la batería litio es un componente que tiene adentro de la batería, que es un componente mineral. Al cargarse el litio, eso levanta temperatura. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno enchufa un celular, sobre todo los celulares de mala calidad. Pasó en un momento una partida de muchos celulares que venían con errores de fábrica y terminaban explotando. En su momento fue un problema con las tablets de Samsung, otro fue con los celulares importados de China, ¿sí? Uno tiene que tener mucho cuidado, pero el celular se calienta cuando uno lo carga por la batería, ¿sí? Y después se calienta por el procesador que está. Bien. El tema de los núcleos es muy importante. Ahora yo les quiero mostrar de la máquina que tengo yo cómo está organizada, ¿sí? Los recursos. Denme un segundito. Sí, Juan Pablo, ¿qué pregunta querés hacer? Sí, decime. Acá pregunto si los procesadores de las notebooks se pueden cambiar. La respuesta es, algunos procesadores vienen soldados a la placa madre. Cuando vienen soldados a la placa madre, no. Después, vos fíjate que hay muchos procesadores, tengo acá para hacer el laboratorio, pero si eh, pueden ver esta imagen, ¿sí? ¿Ven, ven la imagen que hay como una especie de dientitos, como una especie de, eh, serían clavitos de cobre? ¿Los pueden llegar a ver esta imagen? Bueno, esos son los encastres de un procesador a la placa madre, ¿sí? Si el procesador está soldado, no se puede hacer nada. A ver, si el procesador tiene la posibilidad de sacarlo, ahí lo puedes cambiar, pero tiene que tener la misma base para que encastren todos estos dientitos en la placa madre. Si no, no lo vas a poder cambiar. ¿Sí? Bien. Volviendo al tema de lo más fácil de cambiar son las máquinas de escritorio, porque la máquina de escritorio es mucho más fácil de desarmar y poder. Mi idea es en un momento mostrarle cada uno de los componentes de una máquina y filmarlos, así ya lo tiene. La idea es hacerlo en clase, desarmar una máquina y tomá, acá tenés un procesador, acá tenés una memoria, para que alguna vez lo tengan. Eh, bien, si, si cada uno en su computadora, yo voy a compartirles ahora una imagen, intentar compartirles una imagen. Mis ajustes. ¿Llegan a ver?
Sí. ¿Sí? Bueno, si cada uno de ustedes, ¿sí? En su máquina, no lo hagan ahora porque después no lo van a, no van a regresar. Si ustedes apretan Control, Alt, suprimir y ponen administrador de tareas, les va a aparecer este tipo de tablero de comando, ¿sí? En donde en rendimiento tenemos todos los componentes de hardware, ¿sí? ¿Qué me está diciendo? Primero, en el primer ítem, el procesador, ¿sí? ¿Qué características tiene? Después tenemos la memoria, qué porcentaje está utilizado, después tenemos el disco rígido, internet, Wi-Fi, ¿sí? Y el último es la placa de video, ¿sí? Cada uno de estos elementos a mí me van a indicar cómo está mi equipo, ¿sí? ¿Qué preguntaste, Pablo? Perdón que no llegué a ver el mensaje. Si lo de la memoria es RAM, es lo que, donde Es dice memoria correcto, RAM. ¿sí? La memoria es la RAM, ¿sí? Si yo pongo acá memoria, esta es la memoria RAM, ¿sí? El tercero es el disco, ¿sí? Pero esto es la transferencia, es lo que utiliza el disco. Obviamente, si les tengo que decir cuál es el mejor disco, son los discos sólidos. Si tienen que comprar una máquina, compre una máquina con discos sólidos, porque van a ver lo rápidas que son. Nada que ver con los discos comunes convencionales, ¿sí? Después, acá me dice que yo estoy conectado a través de el cable, ¿sí? La red de Wi-Fi no la estoy utilizando en este momento. Y por último, esto es la placa de video, ¿sí? Que van a ver que la placa de video tiene su propia memoria y tiene su propio procesador también. Esto es para agilizar el procesamiento. ¿Mm? Bien, seguimos. ¿Para qué a mí me va a servir saber la infraestructura tecnológica que tiene mi computadora o una computadora? Si quieren hablar, sería espectacular. ¿Para qué yo tengo que saber cuál es mi infraestructura? Tanto en un celular, en una notebook, lo que fuera. Para saber la capacidad que voy a tener para descargar ciertos programas, para hacer Saber determinadas cuánto puedo tareas almacenar, de saber qué banda capacidad voy a ancha. tener. Perfecto. Acá dice que no va. Entiendo. Bien. Vamos a ver que un segundo, los medios de almacenamiento, ya esto está en desuso, ¿sí? Eh, Mis dispositivos de entrada y salida de datos, ¿sí? Y los medios de almacenamiento. El disquete ya no se usa más, ¿sí? A mí me pasó de ir a una facultad y que te peguen un trabajo, por ejemplo, en disquete. Y eso fue hace 5 años, no fue hace mucho. Hay muchas facultades que todavía están utilizando disquete. El problema es dónde lo compraron, ¿sí? ¿Dónde se compra el disquete? Habiendo la tecnología, utilizando la nube y demás, bueno, tenemos discos de unidad, tenemos unidades de CDs y DVDs. ¿Qué pasa con el CD o el DVD? Van a desaparecer. Lamentablemente, sí, acá Leandro dice que es verdad, en la FIP se presentaba en disquete. Unidades de memoria USB, los pendrive como lo conocemos nosotros, MP3, MP4, teléfonos inteligentes. El tema de unidad zip. La unidad zip se utilizó mucho tiempo y era un disquete con mucha más capacidad, ¿sí? Tenemos la unidad de lectora, ¿sí? De SD, ¿sí? Que serían la micro SD, que son las memorias más chiquitas. Bien. Sabiendo toda esta información, eh, ¿para qué me interesa saber primero en cómo se mide? Si yo les pregunto, ¿cómo se mide el almacenamiento y cómo se mide eh, el procesamiento? ¿Se mide en bytes? Correcto. Está bastante guiado, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos hablando de la memoria RAM y cuando estamos hablando de la memoria em, perdón, y el almacenamiento, ahí obviamente que se graba en bytes, pero eh,
Gigas. Gigas, ¿se acuerdan que habíamos visto una pirámide en donde teníamos las diferentes medidas? Sí. Bueno, vamos a recordar eso un segundo. Vamos a ir a la última diapositiva que vimos en ese momento. ¿Sí? ¿Recuerdan? Estamos hablando de gigabytes. ¿Sí? Hoy en día, cuando hablamos de disco rígido, se habla de teras. ¿Sí? Pero vamos a ver que tanto la memoria RAM como la memoria de almacenamiento, estamos hablando en gigas, estamos hablando en teras. Cuando uno analiza un software, ¿sí? Tenemos que pensar en cuáles van a ser los recursos tecnológicos. Y eso es muy importante. Por eso tenemos que saber cuáles son los recursos que contamos, cuáles son los recursos que tiene un celular que estamos comprando, porque si no, compramos un celular que no se adapta a nuestras necesidades. Ahora bien, si ustedes tuvieran que comprar una computadora a un contador, ¿qué tipo de computadora le comprarían? Con mucha memoria de almacenamiento, porque ¿Qué son más? medios reacios a subir toda la nube, con capacidad de, por las dudas, de memoria Y que RAM. tenemos que hacer backup. Disco rígido. Me encanta que están opinando bien. Yo les recomiendo un ejercicio que les va a servir eh, de acá en adelante cuando uno tiene que pensar qué software estoy comprando, ¿sí? Contador. Primero, hagan una lista de todo el software que ustedes utilicen. Ejemplo, ¿es lo mismo una máquina para utilizar el Office que una máquina específica para programar, o sea, programar, ejecutar, hacer un render, hacer video, hacer música, hacer multimedia? ¿Es lo mismo? No, obvio que no, vas a necesitar otro procesador, otra placa de video, etcétera. Correcto, ¿sí? Uno va utilizando diferentes tecnologías, ¿sí? Y eso lo tiene que tener muy en cuenta cuando uno utiliza, ¿sí? La tecnología. Si yo les pido que busquen ahora, por ejemplo, cuáles son los requerimientos técnicos, ¿sí? De un software que puede ser el Adobe Premiere, por ejemplo. Premiere, Adobe Premiere es un software para editar videos. Ahora yo les voy a decir los requerimientos técnicos. Los estoy buscando yo en internet para que los poder copiar. Por ejemplo, acá busqué el Premiere. Él estoy copiando los requerimientos técnicos del Adobe Premiere. ¿Qué te pide? Un procesador mínimo i5, ¿sí? Después te pide una memoria RAM mínima de 4 y la recomendable es 8, ¿sí? Y te va a pedir, obviamente, espacio en disco y un procesador de una tarjeta de gráfica de estas características. Obviamente que si uno no tiene estos requerimientos, no te va a funcionar lo que es el hardware, ¿sí? Vas a tener muchos problemas. Ahora bien, un contador público, por suerte, no utiliza tanta tecnología en el sentido de no utilizamos programas tan pesados que consuman tantos recursos, sino los que consumimos nosotros. Principalmente es todo el paquete Office y por eso uno debería buscar los requerimientos, ¿sí? Del paquete Office. ¿Mm? ¿Cómo, cómo es el rendimiento de sus celulares? ¿Cómo es el rendimiento de sus celulares? Medio lento, ok. Acá, por ejemplo, les pongo los requerimientos del Office. Te pide sistema operativo y procesador de 2 núcleos mínimamente. Te dice de que 2 GB de RAM, etcétera. Ustedes piensan de que el almacenamiento de un celular se llama
storage, todo lo que yo voy guardando, ¿sí? Todo el espacio de almacenamiento. Yo tengo que tener un celular acorde a mis necesidades. Eh, Tenemos otro concepto asociado a los celulares, que es la obsolescencia programada. ¿Alguno de ustedes tiene iPhone? Sí. ¿Sí? ¿Alguien de ustedes ha tenido que volverse a una tablet? ¿Algún iPad? Sí. Sí, fue Bueno, lo peor que me pasó en la vida. ¿por qué es lo peor que te pasó en la vida? No, porque fue tirar plata. O sea, te la vendían como la mejor y la verdad que andaba súper mal, no podías guardar casi nada. ¿Pero qué marca? ¿Marca de iPad o otra marca? No, 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 Samsung, eh. No, el iPad es bueno, mi hermano tiene un iPad, Sí. pero Bueno, bueno. acá me pone, Ignacio dice que el iPad 1 ya no sirve más. Obviamente, existe una obsolescencia programada. Lamentablemente, las compañías te venden a Sí, vos un equipo con unos recursos y después le van agregando nuevos software que tiene más requerimientos a los originales, a los que venía original. Por lo tanto, si yo te vendí la tablet con un sistema operativo que utiliza 2 gigas de RAM, te lo hago actualizar, pero te pido 4. O sea, ese iPad que vos tenías lo fuiste actualizando y cada vez se volvió más ineficiente, más lento. Y de hecho Apple tuvo una demanda judicial y lo ha perdido porque un usuario dijo cada vez que actualizaba el celular andaba peor, funcionaba peor. Fue a la Corte de Estados Unidos y obviamente falló a favor de él, porque Apple había planificado internamente una obsolescencia programada tecnológica. O sea que tu celular va a funcionar peor con cada actualización. ¿Sí? Bueno, antes los cambios tecnológicos eran grandes, ahora son mínimos. Totalmente. Si ustedes van a ver del iPhone 7 en adelante, hubo algunos cambios, que es bueno, mejorando la cámara, que puedo tener más funcionalidades, pero eso, el tema de reconocimiento, ¿sí? Uno que es Face, el otro que es a través de huella. Eso consume muchos recursos. Obviamente hubo unos cambios, pero detrás hay una obsolescencia programada y eso es grave. ¿Sí? Acá pregunta si se quedaron sin ideas. No es que se quedaron sin ideas, capaz que vos pensás que el negocio hoy en día no está en el hardware, el negocio termina siendo el software, ¿sí? Lo que más plata genera es el sí, yo software, te hablo. ¿sí? Después, bueno, yo les voy a mandar un caso para que ustedes con ese software busquen en internet cuáles son los requerimientos técnicos de procesamiento y almacenamiento y busquen en internet un presupuesto de una PC. Te puede tocar Office, te puede tocar, no sé, el Adobe, te puede tocar el Pro Tools, ¿sí? Cualquier tipo de programas y vos deberías buscar en internet cuáles son los requerimientos. Y acá pregunta, ¿cuál es la diferencia entre software y hardware? El hardware es todo lo que vimos hasta ahora, que sería el requerimiento, la memoria, todo lo que vos puedas tocar, ¿sí? Toda la parte dura de la computadora, el teclado, el mouse, la memoria, el almacenamiento. Cuando estamos hablando de software son los programas, que vamos a ver que tenemos software de base y los aplicativos. ¿Se entendió, Ignacio? Juan Pablo levanta la mano, sí. Leandro dice levantar mano. Bueno, no importa. A ver. Dice, el disco externo utilizado por muchas empresas para guardar. ¿Es un disco sólido? No. Termina siendo un disco magnético como los que conocemos, un disco común. Sobre todo la capacidad. Vos tenés que estar pensando que hoy en día un disco sólido de 1 tera, estoy buscando por internet, disco sólido, 1 tera, ¿cuánto vale? ¿Sí? Estamos hablando que un eh, WD Western Digital sale casi
8.900 pesos. ¿Sí? Acá les paso el link, mirá. 8.900 pesos. Y vos vas a decir que te va a salir tanto como una computadora. Va, antes no salía. Pero el disco, vos pensás que los discos externos tienen otro valor. No son discos sólidos. ¿Sí? Vos pensás que con el tema de la nube, ya lo vamos a ver. Porque el tema de la nube estás utilizando un servidor de otro. Así que no se preocupen por ese tema en este momento. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda de los temas vistos hasta ahora? ¿Alguna duda? Profe, el Sí, firmware, ¿qué sería se escribe FIRM WARE, el firmware. ese? El firmware lo vamos a ver la próxima clase. El firmware es una especie de programa que está a bajo nivel en la computadora. ¿Sí? Cuando estamos hablando específicamente del firmware, es uno de los tipos de software que conocemos. Vamos a ver, igual vamos a ver la próxima clase. Tenemos software de base, los aplicativos, y tenemos firmware. El firmware es un software que tiene embebido el sistema operativo y tiene alguna aplicación. ¿Sí? Como por ejemplo, ¿viste cuando prendés la máquina que vos tenés información rápida, letritas negras que van pasando? Sí. Bueno, esa parte es un firmware que tiene que está instalada en la memoria madre, que a vos te dice cuáles son los pasos que tiene que hacer la máquina cuando uno enciende. ¿Sí? Detecta el disco rígido, detecta la memoria, detecta el procesador. ¿Sí? Sería un programa que se guarda en la placa madre. ¿Por qué viene esa Bien, pregunta? gracias. No, porque estaba viendo en el iPhone dónde está el sistema este para ver la capacidad y para ver lo que no encuentro es la memoria RAM en el iPhone. Sí, Y por decía ejemplo, firmware. en los celulares, como hay funciones que están embebidas, el firmware, espera, fíjate que el firmware se llama al sistema operativo. El iOS es un sistema operativo, pero también se lo considera firmware, porque viene de la Ah, definición de los celulares antiguos. ¿Se acuerdan del StarTAC o el Nokia 1100? sí. Todos lo utilizamos, ¿sí? Bueno, vos fíjate, ese celular, ¿vos le podías instalar aplicativos? No, venía todo embebido, ¿sí? Venía el tema de mensaje de texto, venía alguna que otra funcionalidad y venían todo con el sistema operativo. Eso se llama firmware, Ok, ¿sí? listo. Bien. Ahora vamos a hablar un poco de la historia, ¿sí? Ahí está. Vamos a compartir un poco de la historia de las generaciones de computadoras, ¿sí? Si yo les pregunto a ustedes, ¿hace cuándo existen las computadoras? ¿Hace cuánto que están en el mundo? ¿Hace cuánto que se fabricaron? 70, 60, ¿qué más? Vamos a ver que las computadoras existen de hace mucho antes, ¿sí? Los años 40, muy bien, Juan Pablo, muy bien, ¿sí? Pero no son las computadoras como las conocemos ahora, ¿sí? Esta parte de la diapositiva es para entender y comprender cómo fue la evolución, ¿sí? Uno piensa que nació con la computadora, uno piensa que, bueno, hace 20 años que más o menos. Lo que fue cambiando es el uso y quiénes utilizaron la computadora y obviamente qué tecnologías se utilizaron en ese momento, ¿sí? La primera generación de computadoras es a partir de 1938, ¿sí? ¿Alguna vez ustedes desarmaron un televisor viejo blanco y negro? Yo lo he hecho, por eso tengo la impunidad de decirlo. A mí siempre de chiquito me gustó desarmar electrodomésticos, aunque después no los podía armar, a mí me gustaba ver qué es lo que contenían adentro. Si podemos ver en la diapositiva, ¿sí? Van a ver como en una radio vieja que había como lamparitas adentro, ¿sí? Estos eran válvulas electrónicas, ¿sí?
¿Alguien trabaja en música por casualidad? No. ¿No? Ok. Van a ver que muchos electrodomésticos, muchas consolas de música tienen este tipo de formato, ¿sí? Se utilizaron hace mucho tiempo y lo que tiene mucha fidelidad para el sonido, por eso se siguen utilizando hoy en esa tecnología. Pero bueno, las primeras computadoras tenían este tipo de válvulas, ¿sí? Y no estamos hablando de computadoras como las que conocemos ahora, estamos hablando de computadoras que no tenían pantalla, ¿sí? Y que ocupaban muchos espacios, ¿sí? Y que obviamente levantaban mucho calor, mucha temperatura. ¿Pueden ver esta imagen? ¿Sí? Sí. Estamos hablando de computadoras muy antiguas de los Estados Unidos, ¿sí? Esta computadora, ¿sí? Perdón, profe, Está... Sí, ¿lo de arriba es una toma de aire acondicionado, puede ser? exactamente. Si ven en el techo, tienen dos bocas de aire, porque pensá que estas válvulas, retrocedemos a la anterior, levantan mucho calor, ¿sí? Estas son válvulas eléctricas y tenían que tener refrigeración. Correcto lo que decís. Bien, la forma de programar, ¿sí? Eran enchufando y desenchufando cables. En esta época no existían las pantallas donde se imprimía información, ¿sí? Estamos hablando de que se imprimía, no sé, eh, existían tarjetas microperforadas, ¿sí? Olvídate de una pantalla. Vos pones información y te salía información perforada, ¿sí? Esta generación de computadoras estaba, primero, las que programaban eran mujeres, ¿sí? Porque había que tener muchísima paciencia, tienen que estar muy concentradas, enchufando y desenchufando, ¿sí? Este tipo de programación. Al mínimo error, todo el cálculo que se había hecho no servía, ¿sí? ¿Llegan a ver los cables ahí? Sí. ¿Sí? Bueno. Parecido a las películas antiguas cuando uno llamaba a la operadora y uno le iba transmitiendo información, bueno, es muy similar a eso. Exactamente, en las películas. Pero bueno, estamos hablando de que fue en la primera generación de computadoras. Primero, las computadoras no estaban pensadas para las empresas, no estaban pensadas para las personas, ¿sí? Estaban pensadas específicamente para los gobiernos. Existían muy pocas y eran carísimas. Estaban en Inglaterra y estaban en Estados Unidos. Ahí tenemos, por ejemplo, una sala de computación, la Univac número 1. Pero bueno, ahí tenemos la estación de comando de esta computadora. ¿No ven que le falta la pantalla? Bien. Al finalizar esta época tenemos a IBM. Todos conocen a IBM, que es una empresa muy importante a nivel mundial, que fue la primera que empezó a fabricar en forma no masiva, pero sí empezó a fabricar para el gobierno y para algunas empresas las primeras computadoras. Fue la que inundó el mercado en esa época. Bien. La segunda generación de computadoras, ¿sí? Ya tienen transistores. Dejamos de lado las válvulas y ahora nacen los transistores, ¿sí? Estamos hablando a partir de la década de los 70, ¿sí? Por mucho tiempo las computadoras no tenían pantalla, ¿sí? Y estaban dedicadas al gobierno. La segunda generación de computadoras, como podemos ver acá, utilizaban estos transistores, como lo que podemos ver acá en la imagen. Y ahora se empezó a vender para las empresas. Si yo les pregunto, ¿quiénes estaban muy relacionados con las primeras computadoras y para qué se utilizaban? Para el tema de las transacciones, ¿sí? Los bancos empezaron a comprar, los que tenían grandes volúmenes de datos, empresas de servicios, aseguradoras, etcétera, ¿sí? Este disco era la forma de almacenamiento. En la primera generación no teníamos almacenamiento. En la segunda generación sí.
Hasta notaron algo, chicos. En la primera generación las fotos eran en blanco y negro. Ni siquiera había fotos a color. Sí. ¿Sí? Bien. El IBM, el 360, ¿sí? Fue una de las primeras computadoras que se utilizó en forma comercial. Y en realidad IBM tuvo el monopolio por muchos años de la fabricación de estos entes. Bien. A mediados de los 60, ¿sí? Tenemos la tercera generación de computadoras. ¿Sí? Yo creo que me confundí y le dije 60 a la anterior. No, 60 es esta generación. Disculpen si cometí ese error. La anterior generación, ¿sí? Es a partir de la década de los 50. Disculpen ese error y si lo escribieron, lo borro. Sí. Acá tenemos lo que es el microchip integrado, ¿sí? Ocupa menos espacio, ¿sí? Pero obviamente este tipo de computadoras estaba pensada ¿para qué? Para las empresas. ¿Sí? Acá aparece la cinta, ¿sí? ¿A qué les recuerda estas cintas que podemos ver acá para guardar información? A las grabadoras. Correcto, al VHS, al cassette. Me imagino que todos habrán visto un cassette, ¿no? Bien, todos vimos utilizamos los cassettes o los VHS. Bien. ¿Mm? Hemos pasado la tercera generación y ahí se hizo masivo, ¿sí? Para las empresas. Tenemos una primera etapa, primera generación, que era para el gobierno. Utilizaban los gobiernos y muy pocas empresas llegaron a tener una computadora. Segunda generación, se hace un poco más masivo y ahora sí se va a las grandes empresas. Tercera generación, se hace masivo en muchas empresas, en muchos países. Cuarta generación, estamos hablando del microprocesador, ¿sí? Ya tenemos una generación de computadoras en donde tenemos servidores y en donde tenemos terminales técnicas. Miren esta computadora, ¿sí? ¿La llegan a ver? Esta es una de las primeras terminales, las primeras PCs como las conocemos nosotros. Pero obviamente estaba pensado para un entorno de empresa. Miren esta notebook, ¿sí? ¿Las ven? Exactamente, microchip. Es la tecnología que se utilizó. Vos imaginate que con válvulas es imposible de tener una computadora en estas dimensiones. Vos pensás que a medida que va pasando el tiempo tenemos menores, eh, eh, menores distancias, o sea, las cosas están más comprimidas y tenemos mejor procesamiento, aparte de la velocidad. Acá tenemos una computadora que tenía los disquetes, para utilizar disquetes 5 1/4. Bien, y la última generación, que es la que eh, llega hasta nosotros, es la quinta generación, que es del 85 en adelante. Acá tenemos los circuitos integrados que viene de la mano de la nanotecnología. ¿Sí? Acá podemos ver la evolución y ahora vamos a ver la próxima diapositiva con esta última etapa. ¿Sí? Yo me acuerdo de cuando iba al primario, ¿sí? Estaba en tercer grado de la primaria, utilizábamos estos disquetes para utilizar en las computadoras. Sí, parece una eternidad. Eh, Resumen de las generaciones. ¿Sí? ¿Qué es importante identificar estas generaciones? Primero, ¿quiénes eran los usuarios finales? ¿Sí? Muy bien, Leandro. Muy bien, Leandro. Y vamos a ver que antes se utilizaban unos rollos unos rollos y unos disquetes que eran mucho más grandes de los que conocemos nosotros. Antes, otras medidas. Después les voy a mandar un correo con eso. ¿Cómo es importante el resumen de las generaciones? Que a medida que pasó fue diferente la tecnología y el destinatario. En la primera generación, el destinatario era el gobierno. Había pocas computadoras y se usaban en forma estadística. Y para hacer cálculos matemáticos no teníamos pantalla. Segunda generación, tampoco teníamos pantallas, pero se utilizaron computadoras con transistores y que ocupaban menos espacio. Y ahí se hizo un poco más masivo para las empresas, sobre todo para hacer transacciones. Ejemplo, la facultad tenía una computadora que
imprimía en tarjetas microperforadas, ¿sí? Una eternidad. La tercera generación se hace masivo para las empresas, la cuarta aparece en las terminales de trabajo. La quinta generación, que es la que estamos viviendo nosotros, tenemos microchips y se hizo masivo a todo el público. ¿Cuál fue la primera computadora que existió en Argentina? La trajo la facultad, ¿sí? Y que se llamó Clementina, ¿sí? Eso está en la Universidad de Buenos Aires. La tienen como museo, pero fue en 1959 y se utilizaba específicamente para hacer cálculos matemáticos. Bien. Vamos a ir a la última diapositiva, ¿sí? Que vamos a ver hoy y resumiendo algunos temas. Se la utilizaban para hacer cálculos y estadística, exactamente. La primera computadora que se utilizó en Estados Unidos fue para calcular la probabilidad de que Estados Unidos sufriera un ataque del exterior, de otro país, como para que vean. Y después hay una muy buena película que se llama Talentos Ocultos, que muestran cómo fue utilizado en la NASA las primeras computadoras, que antes todos los cálculos se hacían en forma manual, ¿sí? Personas trabajando, calculando, y después se utilizaban las computadoras de IBM. Sí, Leandro, hace la pregunta. ¿Sí? La cuarta generación. La cuarta generación de computadoras, lo más importante es que se hizo masivo en muchas empresas y que empezaron a utilizarse terminales, ¿sí? De trabajo. Las PCs que conocemos nosotros empezaron a existir en esa generación. Antes tenías una persona trabajando en un servidor. Bueno, la tercera tenías puestos de trabajo que se conectaban a un servidor. No te preocupes que ahora vamos a ver ejemplos de eso. Exactamente, 70 en adelante. ¿Sí? En estas épocas aparecen sistemas operativos como Linux. Ya lo vamos a ver. Exactamente, apareció la primera computadora de Apple. Apple, pensá que se vendió como una computadora de escritorio para la oficina, ¿sí? Y tenía un aspecto. Ahora vamos a ver cómo se veían en ese momento las computadoras, ¿sí? Esta última etapa, y es la más importante, de lo que vamos a ver, que vamos a ver la clasificación de computadoras. Vimos mucho hardware y vimos, bueno, que las empresas tenían muchos dispositivos y demás. Si uno analiza la clasificación, tenemos tres tipos de computadoras. Unas son las microcomputadoras, las computadoras de rango medio y las computadoras centrales o mainframe. Vamos a empezar con la primera clasificación, que son las microcomputadoras. ¿Desde cuándo aparecieron las microcomputadoras? Recién estábamos hablando de la década del 70. Vos pensás que en esa época, ¿sí? Aparecieron las primeras estaciones de trabajo. Pero no se hizo la computadora masiva como la conocemos hoy en día, ¿sí? La primera computadora personal, sí, que se vendió, estamos hablando de los años 80, ¿sí? Y acá voy a hacer un paréntesis y muy inteligente de uno de los autores. Ustedes conocen a Bill Gates, ¿sí? Uno de los dueños y accionistas de Microsoft. Él, yo creo que fue un visionario tanto como Steve Jobs, no tanto como innovación, pero fue un visionario en el negocio. Lo que él planteó en los años 80 fue decir, bueno, ¿qué pasa si extendemos esta computadora a todos los hogares? ¿Todas las personas podrían utilizar una computadora? En ese momento se lo planteó a IBM. IBM dijo, las computadoras son para las empresas. En las casas nunca se van a utilizar las computadoras, ¿sí? Esto es interesante porque Bill Gates siguió con su pensamiento y se asoció con una empresa de... Sí, IBM, la visión que tuvo no fue la mejor, en el sentido hubiera ganado millones, pero Bill Gates lo que hizo fue comprar un sistema operativo que sea fácil e incorporar, copiar algunas cosas de Steve Jobs y meterlo en una computadora personal. Y en ese momento la compra y el precio que tenía una computadora salía exactamente lo mismo que la Enciclopedia Británica. ¿Todos saben lo que es la Enciclopedia Británica?
La Enciclopedia Británica era unos enciclopedia, ¿sí? Que se escribía, donde tenía campo de conocimiento, eran un montón de volúmenes de enciclopedia. ¿Se acuerdan la Encarta? Pero bueno, una enciclopedia en tapa dura, ¿sí? Que se vendía en Gran Bretaña, ¿sí? Y todo estudiante estadounidense debería tener para cursar sus materias. Lo que hace Bill Gates en un momento fue comprar la empresa más barata de enciclopedia, una que se vende en los supermercados, y ponerla en un CD y ponerla en material dentro de esa computadora. O sea, tenías una enciclopedia de menor calidad, pero con una computadora al mismo valor que la enciclopedia británica. ¿Sí? Y entonces vos, padre, tenías que comprar una computadora. ¿Qué le comprabas? ¿Una computadora o le comprabas la enciclopedia británica? ¿Sí? En su momento, Bill Gates quiso hacer un acuerdo comercial con Enciclopedia Británica, pero ellos no quisieron hacer nada. Entonces Bill Gates terminó haciendo masivo la Encarta, ¿sí? Pero como vean la visión que tuvo en ese momento. Y ahí no le importó penetrar en el mercado y que el sistema operativo sea único. Por eso vamos a ver que las computadoras IBM estaban pensadas específicamente para el entorno empresarial, no estaban pensadas para el entorno domiciliario, cosa que sí lo pensaron Steve Jobs en una parte y después le robó la idea Bill Gates, ¿sí? Bien, vamos a ver la evolución rápido de microcomputadoras, ¿sí? Estas la conocen todos, ¿no? Estamos hablando del año 86. Yo utilicé este sistema operativo que era Windows 3.11. ¿Sí? Bueno, ahí vamos a ver la evolución, cómo se fue incorporando color, se fue incorporando multimedia, ¿sí? Bien, las características de las microcomputadoras tienen poco almacenamiento, poco procesamiento y está pensado para usuarios finales. Ejemplos de microcomputadoras que podemos encontrar hoy en día, ¿sí? Que sería la primera clasificación. Estaciones de trabajo, notebooks, celulares, tablets, televisores. ¿Mm? Todos estos son elementos, ¿sí? que uno puede identificar como microcomputadoras. Bien. La segunda clasificación son computadoras de rango medio, ¿sí? Sistemas de rango medio. Esta clasificación lo que hace es, bueno, antes de seguir, ¿venimos bien? ¿Hay alguna duda hasta ahora? Todo bien. ¿No se durmieron todos? No, ¿También? ¿Estamos llevando la clase bien? sí, sí. Acá preguntan cómo era la primera clasificación. La primera clasificación son de microcomputadoras, ¿sí? La segunda clasificación son computadoras de rango medio, lo que estamos viendo ahora. Bien, ¿qué característica tienen las computadoras de rango medio? ¿Sí? Es como se utiliza hoy en día. Son muchos servidores que yo voy eh, guardando o asignándole una funcionalidad a cada uno de ellos. Uno, por ejemplo, puede ser servidor web, otro puede... acá me está preguntando Ignacio, clasificación según qué. Clasificación según la infraestructura. ¿Sí? Primero eran microcomputadoras, segundo computadoras de rango medio. Estamos hablando de computadoras que son servidores uno al lado del otro que tienen más capacidad que una computadora común, pero que yo le asigno una capacidad específica. Por ejemplo, un servidor de base de datos, un servidor de aplicaciones, un servidor web. Si uno analiza, por ejemplo, la infraestructura de un Tango Gestión instalado en una empresa, van a ver que puede estar instalado en un servidor solo. O algunas empresas deciden instalar el aplicativo en un servidor, ¿sí? Y la base de datos en otro servidor. ¿Se entiende el concepto? Si yo te pregunto, ¿cómo sería hoy un rack? Un rack es el lugar donde yo guardo las computadoras en una empresa, ¿sí? Que está refrigerado, tiene acceso lógico y físico, ¿sí?
es lo que están viendo ahora, ¿sí? Son como unas computadoras alineadas uno al lado del otro, ¿sí? Y a cada una de ellas yo le asigno una función específica, que es la de, ¿sí? Dijimos, base de datos, aplicaciones, servidor web, etcétera, ¿sí? Alguno me preguntó cómo se guarda la información en la nube, ¿sí? ¿Cómo guarda la información Amazon? Vos pensás que Amazon tiene esta infraestructura y tus datos están guardados en una base de datos en un servidor. ¿Mm? Igual ya vamos a ver el tema de la nube y le vamos a dedicar mucho tiempo, que es lo que viene en tecnología. Bien. Y acá tenemos otro ejemplo de servidores, ¿sí? ¿Qué beneficios tiene de estas computadoras de rango medio? ¿Sí? Podemos separar lo que es base de datos, servidores, ¿sí? Podemos replicar, podemos armar sitios de contingencia, etcétera. Ustedes piensen que las entidades bancarias tienen, por ejemplo, dos data centers, uno de un lado, otro del otro. En el caso que se caiga uno, ¿sí? Se puede seguir utilizando otro. Y la última clasificación son computadoras centrales, ¿sí? Son los mainframe, ¿sí? Son computadoras de gran capacidad, ¿sí? Y de gran procesamiento, a la mano que son muy costosas. Las primeras mainframes salieron en la década de los 70 y todavía muchas entidades las siguen utilizando. Un ejemplo claro de mainframe es esta computadora gigante que se llama AS400 de IBM, ¿sí? Alguien me acuerdo que trabajaba en una entidad bancaria, ¿puede ser del curso? Yo, Estela, ¿Trabaja? en el BBVA. BBVA. ¿Ustedes tienen mainframe o sistemas core o no? Sí, me parece que sí. Mira, me vas a contestar si reconoces esta pantallita. ¿Reconoces esta pantalla o no? Sí, ¿Eh? sí, lo reconozco. ¿Qué sistemas manejan ahí? Estamos Altamira Perfecto, y ¿sí? Vas a ver que Visa tiene sistemas mainframe. Nosotros, por ejemplo, yo trabajé con sistemas Visa, con sistemas de, por ejemplo, alta de cuentas, sistemas de préstamos, plazos fijos. O sea, uno hace el plazo fijo a través del home banking. Bueno, el plazo fijo viene y se guarda en esta máquina que es un mainframe, ¿sí? Y el operador consulta a través de esta consola, ¿sí? Para poder saber o sea, para poder saber los saldos y demás, ¿sí? ¿Quiénes utilizan estos sistemas? Principalmente los bancos, empresas de seguro y el Estado, ¿sí? Yo trabajo en una entidad bancaria y es un sistema que es muy potente y no se termina cambiando. Aunque visualmente es cero atractivo, ¿eh? Yo digo, imagínate trabajar todo el día con estas teclitas. Estamos en la década de los 70, pero bueno, es un sistema bastante potente y si prestamos atención acá, eh, veamos el año. ¿A partir de cuánto estuvo activo este sistema operativo? Vamos a ver, 1980, ¿sí? Tiene 30 años. Bien, bien. Es verdad, 40 años. Tienes razón. No, no, yo voy a tenerme... Yo nací en los 80, o sea que yo todavía sigo teniendo 20 y pico. Eh, es verdad, 40 años. Gracias a la corrección. Yo sigo, perdón, pero todavía sigo viviendo en el 2010. Eh, bien, importante, identificar, ¿sí? Los tres grandes grupos de tipo de computadora. Primero, ¿sí? Microcomputadora, ¿sí? Computadoras de rango medio, ¿sí? Y, para que estoy intentando acceder a la plataforma. Bueno, está bastante lento esto. ¿Me escuchan bien? sí, ¿Hola? Ok. sí, Pues yo perfecto. está medio frisado. Si me quedo frisado, no soy yo. Bien.
Podemos ver esta clasificación, podemos separarlo en tres grandes grupos. Primero, sistemas de microcomputadoras, después sistemas de rango medio y por último, sistemas mainframe. Ahora bien, la contabilidad, la información contable, ¿en dónde va a estar distribuida? Es una buena pregunta. Si estamos pensando que el sistema de microcomputadoras, ¿sí? Tenemos información, dice depende de la entidad. Obviamente hay empresas que no van a tener las tres clasificaciones, ¿sí? Y acá podríamos agregarle una cuarta clasificación que sería todo lo que viene en la nube, ¿sí? La empresa puede adquirir la nube, sí, pero para nosotros lo vamos a ver como un servicio, no lo vamos a ver como infraestructura, ¿sí? Vamos a cambiar el concepto. La información contable del banco dicen mainframe. Puede ser que esté en mainframe, puede ser que no esté, puede ser que tengamos el sistema de clientes en el mainframe y tengamos un servidor que sea de rango medio de contabilidad. Lamentablemente, uno cuando administra y analiza información contable puede estar puede estar desparramado en el universo, ¿sí? De todas las computadoras que tengamos. Y ahora empiecen de que ¿Y ustedes, la seguridad es la misma? la seguridad, De vos las tenés que tres. garantizar la seguridad de Sí. todo. Obviamente que la seguridad no es la misma, ¿sí? El mainframe es una de las cosas más seguras que hay, ¿sí? Pero lamentablemente la persona termina accediendo desde un celular. Y vos tenés que pensar que en cada sistema vas a tener un sistema operativo diferente. Capaz que tenés Windows escritorio, tenés Windows Server y tenés AS400, que es OS400, es el sistema operativo del mainframe, ¿sí? Y tenés que pensar la seguridad en cada uno de la infraestructura. Vas a tener que pensar, bueno, la información en cada uno. Y vas a ver que la conexión no es igual, ¿sí? La administración Sí. es diferente de cada uno de ellos, ¿sí? Y también los riesgos. Eso es algo muy importante. Bueno, ustedes tienen que, importante de esta clase, identificar los tres tipos de computadora, ¿sí? Para qué se utilizan, ¿sí? Y las características generales. Bien. ¿Alguna duda de esto? Y abrimos debate. No. No. ¿No? Nada, nada, nada. A ver, acá están haciendo una pregunta. Dicen, características de las micro SD o de... Ay, no entiendo lo que decís, Leandro. Ah, el tema de las características entre las diferentes... Sí, vos pensás que las computadoras que son microcomputadoras, televisores, hoy en día, lamentablemente, si uno organiza, sí, es verdad lo de las características, si vos ves cómo tiende el mundo, vamos a ver que cada vez estamos rodeados de más microcomputadoras. ¿En qué sentido? Hoy en día tenemos un celular, una notebook, pero tenés una televisión que es LCD y puede tener la funcionalidad de, no sé, que sea smart. ¿Se conecta con internet? Sí. ¿Puede ver Netflix? Sí. ¿Tiene procesador? Sí. ¿Tiene memoria? Sí. ¿Tiene almacenamiento? Mínimo, pero tiene. Ahora bien, si van a ver los últimos electrodomésticos, ahora, el aire acondicionado lo vas a poder conectar a Wi-Fi. La heladera la vas a conectar a Wi-Fi. Hay lavarropas que se conectan con Wi-Fi, ¿sí? Entonces vas a ver que cada vez más dispositivos dentro de tu hogar van a estar conectados. ¿Todos conocen lo que es Google Home? Sí. ¿Sí? Es decir, Sí. perfecto. Hi Google. Google Home es una propuesta inteligente que tiene Google que te vende un aparatito que vos lo instalás en tu casa y vos podés ir conectando todos los electrodomésticos que podés a tu casa. O sea, hasta podés conectarle la luz si vos tenés un sistema de luces dimerizable que se puede conectar con la computadora. En ese sentido, Google te estaría sabiendo todo tu comportamiento. ¿A qué hora te levantás? ¿A qué hora te acostás?
¿sí? ¿Cuáles son tus preferencias? La gente que está en tu casa, ¿sí? Vos pensás que toda esa información se está guardando. ¿Saben cómo se llama toda esa tecnología de microcomputadora que nos está rodeando? Internet de las cosas. ¿Sí? Se llama Internet de las cosas. Está muy de moda eso. Y lamentablemente en un futuro los medidores de luz van a estar conectados, medidores de gas, ¿sí? Cada vez van a ir más electrodomésticos conectados a través de Internet. ¿Mm? Bueno, ¿alguna duda más de este tema?